Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, innovación, tecnología, defensa, herencia bíblica y una alianza sólida con los Estados Unidos. Un antiguo diplomático israelí y un destacado corresponsal de Medio Oriente nos acompañan para explicar por qué Israel no es el problema, sino la solución a la región más peligrosa del mundo. Israel, en forma humanitaria, es uno de los primeros en responder en todo el mundo ante terremotos y desastres naturales. En verdad, de forma práctica, sale y ayuda a las naciones y se está volviendo, como dice la Biblia, una luz para las naciones. Es un panel de estrellas desde Jerusalén. Esta semana en El Vigilante, solo con Cristianos Unidos por Israel y solo aquí en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante desde Jerusalén. El 2018 ya está siendo un año de impacto para Israel y América. Piénsenlo, la embajada de Estados Unidos se muda a Jerusalén. Tuvimos un estallido importante entre Irán e Israel en Siria. Vladimir Putin exhibió su fuerza. Hezbollah y Hamas se arman. Y en una nota muy positiva, la administración de Trump y el primer ministro Netanyahu están fortaleciendo lazos entre Israel y América. Tal vez se preguntan por qué todo esto debe importarles, por qué esta región tan complicada nos importa, no importa dónde vivas. Lo que decimos aquí en El Vigilante es que lo que pasa en Medio Oriente no se queda en Medio Oriente, y los eventos en esta región tienen implicaciones profundas, no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Por eso estamos tan emocionados hoy de tener un panel de estrellas en El Vigilante para explicárselos. Nos acompañan Chris Mitchell, jefe del área de Medio Oriente de CBN News y anfitrión del programa Jerusalem Dateline. También nos acompaña el embajador Yoram Ettinger. Él ha trabajado en la Embajada de Israel en Washington, D.C. Él fue el consejero general de Israel para el sudoeste en Estados Unidos y es un experto destacado en las relaciones de Estados Unidos e Israel. Ellos van a explicar aquí los últimos avances y el por qué nos importa donde sea que vivamos. Vamos ahora a nuestro panel de estrellas del Vigilante con Chris Mitchell y el embajador Yoram Ettinger. Chris y Yoram, bienvenidos a El Vigilante aquí en Jerusalén. Es un gusto estar contigo, Es un Eric. placer tenerlos, caballeros. Vamos al punto. Muchas cosas pasan aquí en Israel y en la región. El evento número 1 que viene, la Embajada de Estados Unidos se muda a Jerusalén finalmente. Chris, comenzaré contigo. Parece que otros países están siguiendo el ejemplo. Guatemala anunció que mudará su embajada. ¿Por qué es tan importante? No solo es importante políticamente, es importante proféticamente. Muchas personas creen, y sé que muchos israelíes ven a Trump como al rey Ciro en las escrituras hebreas, donde él ayudó a facilitar la construcción del templo. Y ahora Trump está reconociendo la realidad que Jerusalén es la capital de Israel y mudará la embajada de Estados Unidos. De hecho, mi esposa y yo nos mudamos hace unas semanas. Nos mudamos a Arnona, que está del otro lado de su consulado. Lo que parece que será el 14 de mayo del 2018, la nueva embajada de los Estados Unidos. Entonces es muy importante. Y otra cosa, Eric, hablé con Ron Dermer, el embajador israelí en Estados Unidos. Él dijo lo mismo. Lo vi en un viaje a Nueva York y dijo que muchos judíos ven a Trump como el rey Ciro.
Y se lo agradecen, no solo este año, sino por generaciones. Wow. Chris, tienes una propiedad excelente aquí cerca de la embajada, Sí, que es abrirá cierto. pronto. Yoram, ¿tú qué opinas? Y lo que es interesante, una de las muchas cosas es que este es el 70 aniversario de Israel, el renacimiento de Israel como nación moderna, y ¡boom! El 14 de mayo la embajada se mudará. Para coincidir con ese aniversario es algo muy, muy importante. Es algo importante para Israel. Sin embargo, sugiero que nos enfoquemos en lo que es bueno o malo para Estados Unidos. Cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén le da un empuje importante a la postura de Estados Unidos de disuasión en Medio Oriente y más allá. Mientras Estados Unidos se abstuvo de mudar la embajada a Jerusalén, la percepción, y con razón, era que los Estados Unidos actuaban bajo la amenaza de los árabes, de los terroristas musulmanes. El cambio va a restablecer la postura de Estados Unidos de disuasión. Otro asunto es que, mientras los Estados Unidos no reconozcan o no habían reconocido que Jerusalén es la capital de Israel, eso hizo que los árabes se separaran de Estados Unidos hasta el lado más radical. No podía ser visto como moderado, por así decirlo, como lo es Estados Unidos. Para los Estados Unidos reconocer la realidad forzaría, espero, a los árabes a volverse mucho más realistas en su enfoque hacia Israel en general, Jerusalén en particular. Es refrescante ver que después de 8 años bajo la administración de Obama, que la administración de Trump en este asunto en particular parece actuar con claridad moral y demuestra su fuerza como líder del mundo libre. Ahora, eres un experto en las relaciones de Estados Unidos e Israel. Las cosas han mejorado por decir poco. ¿Qué opinas sobre las relaciones de la administración de Trump e Israel ahora? Bueno, parece, y es muy pronto para determinarlo con un 100% de convicción, pero parece que la administración de Trump está mucho más en contacto con la realidad de Medio Oriente que no solo la administración de Obama, sino una serie de administraciones previas en Washington. Principalmente reconocen las prioridades en Medio Oriente, aunque retóricamente, verbalmente, los árabes siguen mencionando a la nación palestina, el conflicto palestino. En realidad, el asunto palestino juega un papel mucho menor en la política árabe. Los árabes hablan mucho de los palestinos, pero hablan poco y a veces es un diálogo hostil y negativo de los árabes hacia los palestinos. La administración de Trump se ha dado cuenta de que los ayatolas de Irán constituyen la amenaza y desafío número 1. El terrorismo suní islámico constituye un desafío y amenaza importante. Y cuando se trata de enfrentar esas amenazas y cuando se trata de prevenir el colapso de los regímenes árabes pro Estados Unidos que están amenazados por los ayatolas y el terrorismo islámico, como Arabia Saudita. Cuando se trata de apoyar a esos regímenes, Israel tiene un papel muy importante al extender la mano estratégica de los Estados Unidos y por ende, creo, en la colaboración sin precedentes entre los Estados Unidos e Israel. Yoram, mencionaste a Irán. Hablaremos mucho más de eso un poco más adelante. Chris, primero contigo. Has vivido aquí en Jerusalén por casi 20 años. Sí. Estás en el terreno a diario, tienes el pulso de esta ciudad, de esta nación, diría yo, como estadounidense especialmente. Tienes una perspectiva única. ¿Cuál es tu opinión de los israelíes en el terreno? Sé que cuando el presidente Trump anunció que la embajada se mudaría en diciembre, hubo algunas señales de agradecimiento aquí en Jerusalén. ¿Hay un sentido de optimismo entre los israelíes de que tienen un verdadero amigo ahora en Washington, D.C.? Creo que se ve eso. Estuvimos en Magen Yehuda el otro día, el mercado al aire libre de Jerusalén, justo antes del Sabbat. Hablé con ellos y les hice esa pregunta a los israelíes y creo que casi unánimemente, al menos con los que hablamos, estaban emocionados porque la embajada se mudará y por la nueva relación con el presidente Trump opuesto a los 8 años bajo el presidente Obama, creo que ven un optimismo nuevo. Seguro se ve una minoría de opiniones, pero creo que en general los israelíes son muy optimistas sobre esto. Están contentos, como mencioné antes, de que la administración de Trump haya reconocido la realidad de que la ciudad atrás de nosotros es la capital, la indivisa capital eterna del Estado de Israel. Y solamente lo ha sido por los últimos 3,000 años. Así es. Y ahora lo haremos oficial. Sí, están emocionados de lo que está a punto de suceder y creo que además los cristianos evangélicos ven este movimiento como una bendición a los Estados Unidos
Unidos. Sí. En Génesis 12 dice que los que bendigan a Israel serán bendecidos, y esto será un beneficio a ojos de muchos cristianos evangélicos y los Estados Unidos. Sí, debe ser, Yoram. Hablamos de la relación de Estados Unidos e Israel. Algunos críticos dicen, bueno, ¿y qué obtiene Estados Unidos de esto? Apoyamos a Israel y todos nos odian por eso. Lo que no es verdad, por cierto, pero haces un gran trabajo al escribir en theedingerreport.com, tu gran sitio web. Has hecho un gran trabajo al reportar todos los beneficios que los estadounidenses obtienen en su relación con Israel. Habla de cómo esta relación beneficia a América y no solo a Israel. Bueno, un ejemplo son los aviones de combate que recibimos de los Estados Unidos. Obviamente estamos extremadamente agradecidos con ellos, pero cuando recibimos los F-15 y F-16 y hace poco el F-35, actuamos como el laboratorio de prueba de batalla número 1 de Estados Unidos, lo que mejora el hardware que recibimos de ellos. Entonces aquí es un campo de pruebas para el hardware de la milicia estadounidense. Y un ejemplo es el F-16, que hemos estado usando por 30, 40 años. Conocí al supervisor de la planta en Fort Worth, Texas, donde se fabrica el F-16, la planta Lockheed Martin. El supervisor de la planta me dijo que ha habido más de 700 modificaciones en la generación actual del F-16 como resultado de las lecciones, operaciones, mantenimiento y reparaciones israelíes. Verás que estamos usando casi 500 sistemas militares estadounidenses. Cada uno de los sistemas los mejoramos a través de nuevo estar en el laboratorio de prueba de batalla. Eso les ahorra a los Estados Unidos muchos millones de dólares en términos de investigación y desarrollo y aumenta la competitividad de los Estados Unidos en el mercado global. Aumenta sus exportaciones. En resumen, también expande el empleo y por ende es recíproco, es de beneficio mutuo para los Estados Unidos, el socio principal y el socio minoritario que es Israel. Gran punto, Yoram, y esa ventaja militar israelí va a ser muy, muy importante, creo, en los días que vienen, porque tenemos a Irán, caballeros, marchando a través de la región. Vamos a hablar después del corte con Yoram Ettinger. Chris Mitchell es el vigilante. Somos cristianos unidos por Israel, solo aquí por enlace, desde Jerusalén. No se vayan. Saludos y gracias por ver este programa, El Vigilante. Soy el reverendo Peter de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @Cufi Español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck, para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Bienvenidos de nuevo al Vigilante desde Jerusalén. Hablamos con Chris Mitchell y Yoram Ettinger sobre todo lo que está pasando en la región ahora, y uno de los acontecimientos principales en esta región es el eje iraní marchando a través de ella, ya sea Irak, Siria, Yemen, Líbano. Irán está resuelto a establecer un nuevo imperio persa, podría decirse. Chris, comenzaré contigo. Tuvimos un estallido importante en Siria el mes pasado. Irán, Israel, un dron invadió el espacio aéreo israelí, hubo un estallido importante ahí. Habla más de por qué la presencia de Irán en Siria es una línea roja para Israel. Así es, porque comienzan a establecer bases militares dentro de Siria y están usando la guerra siria y el vacío que ésta creó para hacer un puente de tierra que llegue de Teherán hasta el Mediterráneo. Esa es la principal preocupación para Israel ahora. Está casi en la frontera norte de Israel. Están hablando sobre la siguiente guerra que podría no solo ser con Siria, sino con Irán en Siria, pero también en Líbano con Hezbollah. Están hablando de una primera guerra con un frente al norte. Es una gran preocupación. Hablamos con Ron Bergman, un periodista israelí, quien dijo que a menos de que algo cambie, la guerra
guerra parece inevitable ahora entre Irán e Israel. Crises es un gran punto porque parece que Irán de nuevo está obstinado en establecer esa presencia en Siria a la puerta de Israel. Israel dice que es una absoluta línea roja. Así es. Y parece inevitable que llegue ese conflicto. Estoy seguro de que Israel le dijo a los Estados Unidos, y creo que necesitan avanzar y apoyar a Israel. Sí. Porque esto podría ser un problema en todo el Medio Oriente. Otra cosa, Eric, rápidamente. Israel estableció una política de buen vecino. De hecho, en las fronteras ahora, en medio de la guerra siria, han atendido a más de 5,000 sirios en hospitales israelíes. Están enviando a Siria personal médico cristiano para ayudar a los rebeldes. Es una de las buenas historias de lo que hace Israel en Medio Oriente. Sí, Chris, me alegra que mencionaras eso, porque es una historia que se cuenta poco, especialmente en los medios principales. En Occidente, que Israel está ayudando a los heridos y refugiados sirios. Es una historia impresionante. Y Yoram, cuando pienso en Irán y su presencia en Siria y en toda la región, pienso en el representante más peligroso de Irán, Hezbollah. Ellos están hombro a hombro con Irán y Rusia, por cierto, en Siria. Habla sobre la naturaleza de la amenaza de Hezbollah. Para que la audiencia entienda, son más de 120,000 cohetes y misiles que apuntan a cada centímetro de Israel ahora mismo. Bueno, ciertamente Hezbollah ha sido una amenaza efectiva para Israel. Hezbollah ha sido una herramienta efectiva en las manos de Assad de Siria para seguir en control. Y Hezbollah ha sido básicamente un títere de los ayatolás en Irán. Como tal, facilitan la expansión iraní del Golfo Pérsico a través de Irak, Siria y hasta Líbano y el Mediterráneo, que básicamente constituye, expone el claro peligro de Irán a los intereses estadounidenses en la región, tanto como Irán es una amenaza para Israel, principalmente es una amenaza para Estados Unidos en Medio Oriente. El gran Satanás. El blanco número 1 de Irán no es destruir a Israel, que también es un blanco, pero el blanco principal es quitar a los Estados Unidos del Golfo Pérsico para facilitar las intenciones del ayatolá de derrumbar a cada régimen proamericano. Arabia Saudita, Kuwait, Abu Dhabi, Dubái, Omán, hasta Jordán y creo que hasta Egipto, lo que presagiaría un desastre para los intereses de los Estados Unidos en la economía y la seguridad nacional. En ese contexto, Estados Unidos e Israel decidieron enfocarse en esa amenaza en lugar del asunto palestino, el conflicto árabe-israelí, que son muy secundarios a los asuntos primarios, que son atarle las alas a los ayatolás. Sí, tienen la gran sombra iraní, Yoram, descendiendo en la región. Es un pensamiento aterrador. Chris, solo nos quedan unos 30 segundos para el corte. Rusia también está aquí a la puerta de Israel. Están aliados con Irán. Parece que no irán a ningún lado. No lo creo. Llegaron en el 2015, hicieron ese anuncio a la embajada de los Estados Unidos en Bagdad y ahora están aliados con el régimen de Assad. De hecho, Rusia vino a salvar el régimen de Assad. Y ya son 7 años de la guerra civil siria, con 500,000 de personas que han muerto, 11 millones de refugiados, y Rusia ahora juega un papel clave al reforzar al régimen de Assad. Y de hecho es aliado de Irán también. Es algo que Estados Unidos e Israel tendrán que enfrentar en los años que vienen. Sí, eso habla de que Irán muestra su poder y se siente bien haciéndolo. Vladimir Putin es un hombre muy peligroso. Después del corte, noticias más positivas. Sí hay caos en la región, pero Israel es una luz en la oscuridad. Vamos a oír sobre eso después del corte. Es el vigilante Scufay, solo aquí por enlace, desde Jerusalén. No se vayan. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico
jhmisrael@frossh.com. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante desde los estudios en Jerusalén. Hablamos con Chris Mitchell y Yoram Ettinger, dos altos expertos sobre lo que está pasando en esta loca y caótica región. Pero es una región donde Israel es una isla de estabilidad, Yoram. Y vemos que el mundo comienza a reconocerlo. Nuevas alianzas en Latinoamérica, África, India y más allá. Háblanos de las cosas buenas que están pasando para Israel diplomáticamente en todo el mundo. La realidad actual de Israel en 2018 es un resultado de la escasez de recursos y la escasez de aliados en esta región. Israel ha desarrollado la muy antigua tendencia judía de considerar los retos y las amenazas como oportunidades disfrazadas. Tenemos que prevalecer y por ende innovamos. Desarrollamos tecnologías de punta militarmente, al igual que económicamente en el área de irrigación y agricultura, salud y medicina. Y claro, en toda la gama de aspectos de la ciencia de las computadoras. El mundo alrededor lo ha reconocido. No solo el mundo desarrollado, sino principalmente el mundo subdesarrollado, que ha considerado a Israel como una gran fuente que puede sacarlos al nivel del mundo occidental hoy. Así es. Pero como resultado, también hemos desarrollado lazos muy productivos con elementos hostiles, como Erdogan de Turquía. Tal vez ese líder antisemita, seguro anti-Israel, anti-Estados Unidos. En el año 2005, el balance de comercio entre Israel y Turquía era de apenas $2,000 millones anuales en promedio. Hoy es alrededor de $5,500, $6,000 millones. Específicamente, incluso el hostil Erdogan no podía perderse la gran oportunidad de comerciar con Israel. Y un ejemplo es su hijo. Su hijo es dueño de embarcaciones. Diario envía barcos a Israel que descargan las exportaciones turcas y se llevan las exportaciones israelíes a Turquía. Erdogan, por cierto, hablando sobre algunos de los jugadores de la región, es otro a quien debemos vigilar. Chris, Yoram subrayaron los avances médicos, científicos y de alta tecnología con los que Israel bendice al mundo y las personas lo están notando. La cibernética es otro factor. Háblanos de algo de lo que has reportado mucho aquí en Jerusalén. Los impresionantes descubrimientos bíblicos y arqueológicos y avances que prueban el reclamo ancestral del pueblo judío por esta tierra. Sí, es una impresionante historia. Y quiero decir primero, Eric, es un privilegio estar contigo. Gracias, Hablas Chris. también y cuentas la historia de Israel y Yoram, quien creo que es el principal experto en Estados Unidos e Israel. Pero como dices, la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. La ciudad de David está detrás. Hay descubrimientos impresionantes aquí. Y vemos la profecía cumpliéndose y vemos la historia de la Biblia siendo verificada casi semanal o mensualmente. Verán, por ejemplo, el sello del rey Ezequías. Verán los nombres de la Biblia literalmente cobrar vida. Cuando habla sobre comenzar una nación. Tuvimos una conferencia llamada Nuestras Multitudes, que es una de las formas principales en las que la gente puede invertir en Israel. Miles de personas vienen de todo el mundo a informarse para involucrarse con la nación que está innovando. Tenemos literalmente más inicios de inversión aquí en Israel per cápita que en cualquier lugar del mundo. Eso también es parte de la profecía. Israel se vuelve luz a las naciones. Otra cosa, Eric, la CBN tiene un nuevo documental que coincide con el 70 aniversario de Israel que se llama To Life. Israel, en forma humanitaria, es uno de los primeros que responden al mundo para ayudar en terremotos, desastres naturales, y en forma práctica va a ayudar a las naciones y se vuelve, como dice la Biblia, una luz a las naciones. Así es, Chris, es un gran punto. Hubo un terremoto en Ciudad de México, hubo un huracán en Houston. Los primeros respondientes de Israel son los primeros en el terreno. La última pregunta, Chris, para terminar, has estado aquí por casi 20 años, en el terreno, reportando la historia al mundo para CBN News. ¿Vienen cosas buenas para el futuro? Es impresionante cuando ves, acabamos de celebrar el año pasado el 50 aniversario de la reunificación de la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en más de 2000 años, el 70 aniversario. Hace 70 años Israel era una nación de unos 600,000. Hoy tiene casi 8 millones.
Y se está volviendo, no solo sobrevivió a 5 ejércitos árabes en la guerra del 67, la del 48, la del 73, está progresando. Y es un verdadero milagro ver lo que pasa con Israel hoy. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Sí. Chris Mitchell, Jerusalem Dateline, CBNnews.com, Yoram Ettinger, TheEttingerReport.com. Caballeros, muchas gracias. Gracias a ti. Lo haremos de nuevo, tal vez este Gracias. año, en Jerusalén. Es un gran año, el aniversario 70. Después del corte, mis conclusiones de por qué todo esto les importa a ustedes. No se vayan. Bienvenidos de nuevo, estamos terminando desde Jerusalén. Gracias a Chris Mitchell, Yoram Ettinger. Vaya amigos, cuánto ánimo, cosas emocionantes están pasando justo aquí en la tierra de Israel y aquí en Jerusalén. La Biblia dice que es la ciudad donde Dios Todopoderoso eligió escribir su nombre y morar para siempre. Dios se mueve en esta tierra y nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel tiene un asiento de primera fila. Somos la organización pro-Israel más grande del mundo. Más de 4 millones de miembros y creciendo cada día. Estamos en la brecha por el pueblo de Dios y la tierra de Dios para un tiempo como este. Queremos invitarlos a la cumbre en Washington, D.C. Este 23 y 24 de julio va a ser un evento impresionante. El tipo de gran análisis que escucharon hoy de Chris y Yoram lo verán en nuestra cumbre de Washington, D.C. Es el 23 y 24 de julio. Visiten www.cufai.org y usen el código de descuento Watchman. Recuerden, Watchman, terminación MAN. $75 por asistir a nuestra cumbre en Washington, D.C. Por el bien de Sion, no nos quedaremos callados y queremos que ustedes sean parte de este movimiento poderoso de Dios. Nos vemos en Washington, D.C., pero mientras tanto, gracias por acompañarnos desde Jerusalén. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.